Hola, buenas. Soy Eduardo Robles y voy a hablar de la legitimidad de las votaciones. Soy el CTO de Envotes. Podéis encontrar ahí, contactar conmigo. Y el 26 de junio de 2016, en España hubo unas elecciones generales. Fueron unas elecciones generales muy singulares, de las cuales vamos a hablar, porque en las encuestas todos los partidos tenían una serie de porcentajes de voto, una serie de expectativas, y sin embargo, como podemos ver, el escrutinio fue completamente diferente, ¿no? Los resultados fueron totalmente diferentes. Entonces, hubo una serie de partidos que salieron beneficiados, ¿no? Y estaban exultantes de alegría con respecto de las encuestas. Y sin embargo, hubo otros partidos que salieron perjudicados, ¿no? Y entonces estaban preguntando qué había pasado, cómo podía ser, y no se lo creían. De hecho, en las primeras 24 horas hubo, por ejemplo, como se puede ver aquí, una recogida de firmas pidiendo una auditoría de los resultados electorales. Entonces, había quien acusaba o podría acusar a los perdedores de malos perdedores, ¿no? Por no aceptar los resultados. Pero yo creo que aquí, antes de saltar a eso, es importante aplicar la duda metódica, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y cómo podemos verificar los resultados, ¿no? Es una. ¿Por qué no? Primero, ¿por qué no aciertan las encuestas? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y, y en realidad las encuestas no aciertan porque cuando se realiza una encuesta, lo primero que se hace es la cocina. ¿Por qué se aplica una cocina sobre los datos de estimación directa de voto? Cuando a la gente se le pregunta, incluso en las encuestas que son a pie de urna, es decir, la gente acaba de votar, se les pregunta y los resultados resulta que no son los mismos que los resultados electorales, ¿no? La gente miente. Es por eso que la gente miente, que normalmente cuando se hace una encuesta hay que hacer una cocina y aplicar unos factores de corrección, pero la gran pregunta es ¿y por qué miente la gente? Y en realidad la gente miente por la presión social, ¿no? Tú cuando vas a votar, pues a lo mejor hay un partido que no es muy... a tus amigos no les gusta que tú votes a eso o a ti no te gusta que los demás lo sepan, ¿no? Y la presión social en realidad es un tipo de coacción, ¿vale? Y es debido a la coacción por la cual ya incluso en la antigua Roma, en el siglo II después de Cristo, ya se estableció el secreto del voto. De hecho, estas elecciones tan singulares, donde las encuestas no acertaron para nada, es debido precisamente a que el secreto del voto es importante y de hecho puede afectar, como vemos en la diferencia entre los resultados electorales y las encuestas, puede afectar al resultado, ¿no? Y es por eso que hay que mantener el secreto del voto para limitar la coacción. Esto lo sabían los romanos. También aparece en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? The will of the people shall be expressed in periodic and genuine elections. El poder del pueblo debe ser expresado en votaciones libres, periódicas y llevadas a cabo a través del voto secreto, para que sean realmente libres, ¿no? Las elecciones. Y en general, cuando se hace un proceso electoral, hace falta establecer un canal de participación legítimo, porque cuando los resultados electorales están adulterados porque no hay secreto del voto, se afecta al resultado y por tanto el resultado no sería legítimo, ¿no? Y esa es la diferencia, esa es la razón principal por la cual no solo el secreto del voto debe de mantenerse, sino que una encuesta no sirve como un resultado legítimo. Entonces la relación que hay aquí es que el voto de secreto es importante para mantener la libertad del voto, para que el voto sea libre y por tanto para mantener la legitimidad de los resultados. Entonces, como resumen,
la coacción afecta al secreto del voto. En una encuesta el voto no es vinculante y puede estar coaccionado porque no existe el secreto del voto. En cambio, en una votación real, el voto debe ser secreto para que así sea libre y por tanto pueda ser vinculante el resultado. La lección primera que hemos aprendido aquí es que la privacidad del voto, el secreto, es importante. Pero una vez establecido esto, ¿no? Esta es la diferencia que puede explicar la diferencia entre los resultados de unas elecciones y de las encuestas. Aún así, tenemos que preguntarnos, ¿nos creemos el escrutinio del voto? Y de nuevo debemos de aplicar la duda metódica cartesiana y establecemos que bueno, en un sistema electoral seguro debe de minimizarse la posibilidad de cuestionar los resultados, incluso si hay razones para poder justificar que haya una diferencia entre las encuestas y los resultados de unas elecciones, como acabamos de ver. Aún así hay que minimizar la posibilidad de que alguien cuestione los resultados. Entonces, de nuevo, la relación es que si alguien cuestiona los resultados, está cuestionando el sistema de confianza que legitima este proceso electoral, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco cómo funciona el sistema de confianza en las elecciones tradicionales en papel, por lo menos en cómo funciona en España. Los actores implicados son los miembros de la mesa electoral, que son elegidos aleatoriamente, un apoderado también, o interventores que son elegidos por los diferentes partidos, y también los representantes del gobierno, ¿no? Entonces, la justificación por la cual confiamos en estos actores es que los miembros de mesa son aleatorios, son escogidos de forma aleatoria por el gobierno, al menos así se propugna, y por tanto son independientes, ¿no? No se conocen entre sí ni tienen el sesgo de que ellos mismos se han propuesto para ser miembros de la mesa. Por otra parte, están los interventores de los diferentes partidos, que desde luego no son independientes porque son partidistas, ¿no? Claramente, pero son independientes entre sí, ¿no? Es muy importante esto. Si bien en el caso anterior de los miembros de la mesa son independientes los actores, en el caso de los interventores y apoderados son independientes entre sí porque tienen intereses opuestos, ¿no? Entonces, cada partido quiere velar porque sus votos pues estén bien contados y no vayan al partido contrario. Y por otra parte, tenemos los representantes del gobierno que también velan por y participan en el recuento, que son independientes de los anteriores en realidad, ¿no? y representantes del gobierno, ¿no? Entonces, la justificación es esta, y estos actores que se propugna que son confiables, son los encargados de custodiar la urna, de verificar el censo, porque cuando alguien va a votar en unas elecciones, pues va a un colegio electoral y lo que se presenta su DNI, y entonces los miembros de la mesa, pues incluso los miembros, bueno, los diferentes interventores tienen una lista del censo electoral que deben de ir verificando, y cuando alguien va a votar, antes de votar, tacha a la persona, ¿no? que está votando, de tal forma que no vuelva a poder votar, ¿vale? Entonces, la verificación del censo y la custodia de la urna, de tal forma que entre el voto de quien debe y no entre nadie más ni salga ningún otro voto de la urna durante todo el proceso, son acciones que están realizando estos actores de confianza, y también realizan el escrutinio. Luego generan unas actas donde salen los resultados, y esas actas luego son las que se utilizan para hacer digamos, la consolidación de resultados. Y la idea es que, como estos actores, por ejemplo, los miembros de la mesa, han estado presentes en un recuento de una mesa concreta y tienen una copia del acta, pueden y deberían verificar que el acta que
presenta al gobierno de su mesa es la misma que la que él tenía, ¿no? Entonces, la justificación de por qué estamos confiando en estos actores, como decíamos, es que hay pocos incentivos de que haya mala fe, ¿no? Porque cualquiera de los otros actores, de los otros vocales o los otros interventores, podría delatar, si hubiese un complot para amañar los resultados de una mesa, podría delatar a ese complot. Y como no se conocen los actores entre sí, o bien no se conocen en el caso de los miembros de la mesa, o bien tienen intereses contrapuestos, entonces hay una desconfianza mutua y sana, y entonces hay pocos incentivos para que realmente estos actores actúen de mala fe, ¿no? Es arriesgado y aparte de que sería un delito electoral. Pero incluso si en una mesa concreta, por ejemplo en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conozca y sean pocos y entonces todo esto sea más relativo, existe una seguridad estadística, ¿no? Y es que ahí, por ejemplo, en las elecciones de 2015 hubo unas 57.000 mesas electorales y si bien, por ejemplo, en una es posible que hubiese un complot para amañar los resultados, en realidad la probabilidad de que esto ocurriese en un número suficiente de mesas como para que el resultado electoral sea alterado de forma notable, ¿no? De forma que, por ejemplo, haya al menos un escaño que varíe, es más bajo. La probabilidad de que eso ocurra en muchas mesas es más bajo que la probabilidad de que, por ejemplo, te caiga un rayo, ¿no? De hecho, de ahí esta transparencia. Entonces, nos preguntamos, ¿es suficientemente seguro este sistema que tenemos y que se utiliza en la mayor parte de los estados democráticos desde hace decenas o más de 100 años, ¿no? Pues diríamos que sí, podríamos decir que sí, ¿no? Es bastante seguro. No obstante, de nuevo volvamos al sano escepticismo y a preguntarnos todo, ¿no? Eso siempre es bueno. Y entonces llegamos aquí al famoso a mí que me lo demuestren, ¿no? Esa es la gran pregunta, la gran clave de cuando alguien no confía en los resultados de unas elecciones, incluso si hay todas estas justificaciones de las que hemos hablado. Yo quiero que me lo demuestren, no quiero confiar ciegamente. Y entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, primero, ¿el escrutinio incluye mi voto? Porque el votante se dice, a mí que me demuestren que el escrutinio incluye mi voto. Entonces, para saber si cuenta tu voto, te puedes preguntar, ¿fue mi voto incluido en el recuento? ¿Se perdió? ¿Y si se perdió mi papeleta? ¿Y si alguien ha manipulado la urna quitando votos o lo que sea? No es la primera vez que esto falla. Realmente, bueno, ha habido noticias siempre de urnas que se han perdido y realmente nos podemos preguntar cuál es la experiencia del votante cuando uno va a unas elecciones tradicionales, ¿no? De voto en papel. Y es, tú vas al colegio electoral, emites tu voto, luego vuelves a casa y hay unos resultados electorales. ¿Y hay alguna forma de verificar que tu voto realmente ha sido incluido en el recuento? Pues no se puede demostrar. Tienes que confiar en las autoridades, en el sistema de confianza en realidad que hay, que es la cadena de custodia de la urna, que en todos estos actores que son confiables pero no son verificables, ¿no? Y además esto realmente ocurre, no se puede verificar precisamente porque el voto, una vez metido en la urna, ya se le ha despojado, ¿no? de la identidad del votante y por tanto se ha anonimizado, y esta anonimización es muy importante precisamente para mantener el secreto del voto, que como hemos establecido antes es crucial para que el resultado de las votaciones sea legítimo. Por tanto, ¿cuenta mi voto? Pues no se puede demostrar. Entonces, por cierto, quiero hacer aquí un paréntesis y explicar la diferencia entre lo que es el voto anónimo o el anonimato y el secreto. Entonces, secreto es, por ejemplo, como vemos aquí en esta imagen, el presidente Obama emitiendo su voto. Su voto está en un sobre, no se sabe realmente
a quién está votando, aunque no lo podemos imaginar, pero no se sabe porque está en el sobre, pero sí se sabe quién está votando. Es Obama, ¿no? En cambio, anónimo es, por ejemplo, aquí en un recuento, que podría ser de Obama, pero parece ser que no, porque está en árabe, ¿no? Donde ya sí se ven los votos concretos, los sobres se han abierto, se ven las papeletas, pero ya están despojadas de toda identidad. Entonces se han anonimizado, que en realidad el proceso de anonimización ocurre nada más metes el voto en la urna, o al menos una vez se vuelcan y ya no se sabe en qué posición estaba tu voto, etcétera, ¿no? Y esa es la diferencia entre el secreto y el anonimato, ¿no? En realidad, para conseguir el secreto del voto, pero además conseguir un resultado, se hace este proceso de anonimización, ¿no? Con lo cual los dos términos están relacionados, ¿no? En las elecciones. En el voto público es mucho más fácil verificar por ejemplo, si tu voto ha sido incluido. Por ejemplo, aquí vemos una noticia, bueno, un post en un muro de Facebook, ¿no? Y donde ha habido 19.443 me gustas y se puede ver, una vez pasas el ratón por encima, y aquí se puede ver quién ha dado a me gusta y quién no. Pero claro, en el voto público se puede verificar esto, puedes verificar si tu voto ha contado, porque ahí está de forma directa. Lo que ocurre es que no se mantiene el secreto del voto, y esa es realmente la gran dificultad, ¿no? Mantener el secreto del voto y hacer verificable. Y desde luego en el sistema actual hay un de voto tradicional en papel, pues es verdad que hay un sistema de confianza razonable, como hemos explicado antes, pero no podemos verificar materialmente que nuestro voto ha sido contado, y de hecho es posible que no haya sido contado. Ya sabemos, por ejemplo, cómo funciona el Senado, donde es un voto más complejo, hay que seleccionar candidatos individuales, y hay veces que eso, pues los humanos erramos, ¿no? Entonces, otra pregunta que cabría hacerse es, muy bien, incluso si mi voto ha contado correctamente, o sea, incluso si mi voto, pues mi papeleta ha sido contada, ha sido escrutada, contada correctamente, que me lo demuestren, ¿no? La abuela esta que salía antes, a mí que me lo demuestren. ¿Ha podido haber algún error en el recuento? No es la primera vez que esto falla, o sea, podríamos sacar casos. Errores en el recuento ha habido. De hecho, por ejemplo, en las anteriores elecciones municipales hubo un partido que dijo, oye, quiero el recuento hecho por, no el recuento temprano, que es lo que suele salir en la tele nada más terminar las votaciones, que es un recuento hecho electrónicamente por una empresa, ¿no?, contratada por el Estado, sino el recuento de las actas físicas que vienen, o sea, son transportadas físicamente a la Junta Electoral, y se supone que la Junta Electoral debe de hacer el recuento de esto, y resulta que no lo estaban haciendo. Y como hubo un partido que en las elecciones municipales dijo, vamos, quiero saber ese recuento, resulta que lo hicieron, y había habido algunos errores, no ya en el recuento en sí, sino incluso en la transcripción del escrutinio, ¿no? Con lo cual, esto no es la primera vez que falla, a mí que me demuestren que ha habido un error en el recuento. Y de nuevo, pues tenemos que confiar en las autoridades, en la cadena de custodia, porque además las papeletas, una vez hecho el recuento, tú no puedes volver a hacer un segundo recuento, porque son destruidas precisamente para que no se cuestionen los resultados, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y como el voto es anonimizado, tú no puedes volver a preguntar a la gente, ¿este fue tu voto? ¿Realmente votaste a fulanito y menganito? No, no se puede, ¿no? Porque el voto se ha anonimizado. Con lo cual, no se puede hacer este tipo de verificación. Bueno, y como decíamos, la consolidación de resultados nos deberíamos de poder preguntar si es correcta, y a mí que me lo demuestren. ¿Y cómo puedo comprobar yo las actas, si se han transcrito correctamente, si yo no estaba ahí? Yo era un votante, todo esto que estamos contando es desde el punto de vista del votante, que somos la mayoría, ¿no? O incluso de un observador internacional o tercero que no haya votado, y como acabamos de comentar, la transcripción de las actas no es la primera vez que falla, que hay errores, ¿no? Con lo cual, a mí que me lo demuestren. Y como podéis imaginar,
pues si no ha habido no es posible verificar localmente los resultados, no se puede verificar globalmente la consolidación de esos resultados, con lo cual en el sistema de voto tradicional que ahora mismo se aplica en la mayor parte de elecciones tradicionales, pues no es posible hacer este tipo de verificación. De nuevo, otra pregunta que, como vimos antes, la gente se hace es: ¿y por qué no se hace una auditoría? ¿No? Que se investigue si ha habido algún tipo de problema o incluso fraude, ¿no? Y de nuevo, porque lo que tú quieres es que te demuestren que no ha habido ningún problema. Y realmente esto no es posible porque si no lo puede verificar un tercero, tampoco lo va a poder verificar un tercero que audite, ¿no? Y todos estos problemas tienen que ver con que realmente la verificación sí que se hace. Todos este tipo de verificaciones, o algunas de ellas al menos, sí que se están realizando, pero no las puede realizar cualquiera. Las pueden realizar estas autoridades de las cuales hemos hablado, porque es una verificación delegada, ¿no? Entonces, esa es la clave del sistema. Estamos confiando en una serie de actores que hemos establecido, una serie de medidas, ¿no?, de independencia entre los propios actores, que permiten confiar en ellos, y son ellos los que pueden hacer estas verificaciones de que la urna pues sigue una cadena de custodia, se sigue una serie de procedimientos, pero esa verificación es delegada, no es realizable por nadie más, ¿no? Entonces, dado todas este tipo de preguntas que nos hemos hecho a lo largo de los últimos minutos, ¿no? La lección que podemos aprender es que la verificabilidad es importante, y que además en el sistema actual la verificabilidad es limitada realmente, ¿no? Solo está delegada a una serie de actores que son confiables, pero también hay una confianza que no se puede verificar de ninguna forma, ¿no? Por cierto, sí que hay una serie de pasos que incluso en el sistema actual son verificables. Por ejemplo, respecto a la identidad, pues la autorización, es decir, de quién puede votar, que es el censo electoral, esas son las personas que pueden votar. En los colegios electorales se publica un tablón donde están el listado de personas de ese colegio electoral que pueden votar, ¿no? Entonces tú como persona que a lo mejor está apuntada para votar ahí, pues puedes verificar, por ejemplo, que no haya el nombre de una persona que tú conozcas y que a lo mejor ha muerto, ¿no? Entonces, el voto de los muertos tú hasta cierto punto lo puedes verificar, pero es una verificación bastante costosa, porque tienes que ir al colegio y mirar las listas, etcétera. Además, también es verdad que la autenticación pues se realiza mediante el DNI, ¿no?, que es un sistema en España, un sistema de identidad, unas tarjetas que tenemos todos por razones históricas, ¿no?, desde hace décadas, y que en otros países no existe. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe el DNI, y hay gente que se puede registrar, cualquiera en realidad se puede registrar para votar en varios estados, y es verdad que hay incentivos negativos para que no lo hagan porque es un delito, pero en realidad, ¿quién lo puede verificar si no hay un sistema unificado de identidad que, por fortuna, al menos en este aspecto, en España sí que tenemos? Pero entonces, claro, la pregunta aquí sería: ¿es posible mejorar? Porque no es justo criticar un sistema si no es comparándolo con otros sistemas posibles y mejores, ¿no? Entonces, hay que hacer críticas, pero críticas siempre constructivas y positivas en esto, ¿no? Y entonces vamos a ver si es posible mejorar primero en el primer punto de la privacidad, ¿no? Y realmente en el voto secreto presencial, del cual estamos hablando, ¿no? Hay tres opciones. La primera opción es que no haya cabinas, ¿no? Entonces tú, cuando vas a votar, pues no hay un lugar donde puedas votar de forma secreta, ¿no? Sino tienes que votar pues delante de todos, ¿no? Y claro, si haces eso, entonces la coacción es posible,
Y como hemos visto, la coacción es muy importante porque puede afectar a los resultados, ¿no? Entonces, la segunda opción es que las cabinas de voto sean opcionales. Este, curiosamente, es el caso en España del voto presencial, ¿no? Las cabinas de voto están ahí, pero en realidad, si habéis ido alguna vez a un colegio electoral, sabéis que casi nadie las utiliza porque son totalmente opcionales. Y claro, el problema aquí es que si no estás coaccionado, pues te da igual entrar en la cabina o no, porque no hay ningún elemento de coacción, en principio. Pero sí que puede haber coacción. Y de hecho, si hay alguien de forma directa te quiera coaccionar, pues entonces puede obligarte también a no entrar en la cabina. Y es por eso que en realidad, si lo que queremos es reducir al máximo la coacción, las cabinas deberían de ser obligatorias. Y de hecho, yo he hablado personalmente con personas que son por ejemplo, de Argentina o de otros países donde las cabinas de voto son obligatorias y se sorprenden bastante de que en España no lo sean, con lo cual una posible mejora sobre este sistema sería que las cabinas de voto pues sean obligatorias, ¿no? Por otra parte, cuando el voto es remoto, a día de hoy, hablando de coacción, se permite el voto en papel. El voto en papel es un sistema donde, por definición, es en remoto, ¿no? Porque la idea, perdón, más bien que el voto en papel, quiero decir el voto mediante correo, ¿no? Entonces, el voto por correo es un sistema de voto en remoto y todo sistema de voto en remoto se caracteriza porque hay un momento de ambiente no controlado, ¿no? Que es en el cual tú estás votando, ¿no? Entonces, en ese ambiente no controlado estás votando y por tanto es un ambiente no controlado y podría haber un tercero, por ejemplo, algún familiar o algún jefe que te esté coaccionando. Esto es un problema no resuelto. Por ejemplo, el voto por internet también estás votando en un ambiente no controlado, ¿no? Pues puedes estar votando desde las Bahamas, ¿no? O desde cualquier otra punta del mundo, ¿no? Y entonces puede haber coacción. Y como digo, en realidad la resistencia a esa coacción no está resuelto, ¿no? Es un problema no resuelto. No obstante, en realidad hay un detalle y es que la coacción se puede resolver, por ejemplo, sobre todo es más fácil hacerlo en el voto por internet, si para cuando tengas que emitir el voto, previamente tú, por ejemplo, tengas acceso y este sistema, por ejemplo, se ha estudiado para utilizarse también en tarjetas de crédito, tienes acceso a 2 códigos PIN, ¿vale? Entonces, un código PIN lo utilizarías cuando no estás coaccionado y el otro código PIN lo utilizarías para cuando estás coaccionado. De tal forma que el coaccionador, la persona que te está obligando a votar de cierta forma, no sabe cuál es cuál. Entonces, pues digamos que estás resolviendo la coacción porque hay un momento que la clave es que no es exactamente cuando estás votando, sino es previo, de ambiente controlado en el cual te han dado, por ejemplo, en unas oficinas, estos 2 códigos que tú te has aprendido, ¿no? Entonces la coacción, la resistencia a la coacción en remoto per se no está resuelta, pero sí que es verdad que se puede votar en remoto si digamos se resuelve, hay un punto concreto en el tiempo anterior al voto en el cual hay un ambiente controlado y tienes acceso, por ejemplo, a estos 2 códigos PIN. Y esto podría aplicarse no solo en el voto por internet, sino, por ejemplo, también en el voto en papel, ¿no? Esto en cuanto a mejoras de privacidad, ¿no? En el secreto del voto. Por otra parte, podríamos hablar de la verificabilidad. Entonces, respecto a la verificabilidad, hay un concepto que se llama la verificabilidad, que es a mí que me demuestren, eso es lo que es la verificabilidad, de extremo a extremo, que significa que sea verificable la codificación del voto. Esto en voto en papel es un concepto bastante sencillo, pues he seleccionado una papeleta y ya está codificada, ¿no?
pero incluso en voto en papel es un poco más complicado cuando, por ejemplo, cogemos una papeleta como la del Senado y hay que codificarla pues marcando una serie de candidatos. Y si la han marcado mal y no se ve bien, etcétera, es fácilmente verificable pues a simple vista. Pero, por ejemplo, en el voto electrónico, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo primero que debes de poder verificar para cumplir con la verificabilidad de extremo a extremo es que la codificación del voto sea, o sea, demostrable, ¿no? Puedas verificar que es correcta. Por otro lado, debes de poder comprobar, verificar que tu voto ha sido incluido realmente en el recuento, ¿no? En el recuento final. Y esto lo hemos estado hablando antes y es una cuestión muy importante, ¿no? El votante va porque quiere que su voto cuente. Y por otra parte, hay que poder verificar para cumplir estas propiedades que el escrutinio realmente se ha hecho de forma correcta. No solo que incluye tu voto, sino que además se ha hecho de forma correcta. Si se cumplen estas tres propiedades, entonces diríamos que la votación es verificable de extremo a extremo, ¿no? Por cierto, que la codificación del voto, siempre que el voto sea secreto, entonces la codificación por definición es una verificación que solo se puede hacer de forma individual, porque solo tú realmente sabes qué has votado. Pero en realidad, incluso si el voto no fuese secreto, sino fuese público, la codificación del voto tiene una naturaleza individual, porque fijaos lo que pasa con las encuestas, ¿no? Alguien dice, incluso en una encuesta a pie de urna, no, yo he votado al PP, pero eso, yo quería votar al PP, ¿no? Pero eso, al final, resulta que la encuesta, la gente dice una cosa y ha hecho otra, ¿no? Con lo cual, en realidad, la verificación de la codificación del voto tiene una naturaleza de verificación que solo puede ser individual, ¿no? Porque imaginaos, por ejemplo, en una votación donde queríais votar, pues ha salido antes, ¿no? Obama, y en la pantalla, pues seleccionáis Obama, pero se codifica otra cosa, ¿no? Luego tú le cuentas a un tercero que en realidad querías votar a Bush y él puede creerte o no, ¿no? Entonces es una naturaleza individual. Lo puedes verificar solo el propio votante. Por otra parte, la inclusión en el recuento de un voto sí que podría ser verificable por cualquiera, ¿no? Y esto es lo que significa, esto se llama verificabilidad universal en vez de individual. Porque si yo te digo, oye, verifica que esta papeleta concreta, que a lo mejor no es mía ni siquiera, sino es de mi vecino, que está a lo mejor codificada y cifrada, con lo cual no se sabe realmente el contenido, pero es identificable. Verifícame que esta papeleta está incluida en el recuento. Bien, esto podría verificarse por cualquiera, ¿no? Y por tanto, es una verificabilidad que puede ser universal, ¿no? En el caso de que exista, y desde luego debe de serlo para cumplir la verificabilidad de extremo a extremo, o en inglés end-to-end verifiability. Y por otra parte, el escrutinio, la corrección del escrutinio, pues de nuevo, pues es algo que debería de poder verificar todo el mundo, ¿no? Dado una serie de votos, aplicar un sistema o un algoritmo de recuento y calcular el resultado y ver que realmente es correcto, ¿no? Entonces eso, ¿por qué no lo va a poder verificar cualquiera? Pues para que el sistema sea verificable de extremo a extremo, debe de poderlo verificar cualquiera. De hecho, por ejemplo, la US Vote Foundation en 2015 ya dijo que en un informe que cualquier votación pública que se realice a través de Internet debe ser end-to-end verifiable, debe ser verificable de extremo a extremo. Las razones por las cuales las votaciones electrónicas o incluso las votaciones por internet deben de ser verificables de extremo a extremo es primero porque eso es posible técnicamente. Eso es muy importante porque, claro, si no fuese posible, aunque nosotros quisiéramos, es absurdo poner este requisito. Pero además porque el voto electrónico tiene una característica de que tú no puedes, por ejemplo,
una papeleta en papel tú puedes mirar la codificación, ¿no? Y ver los candidatos, etcétera, y que eso es correcto, lo puedes ver a simple vista, pero tú no puedes ver en un sistema electrónico qué es lo que está pasando dentro de un chip, ¿no? Entonces, para suplir esta carencia, se ponen unos requisitos, por otra parte, mucho mejores, que mucho mayores realmente que las votaciones tradicionales en papel, que es esta verificabilidad de extremo a extremo. Y es por eso, ¿no?, que para hacer ese balance, toda votación por internet debe de ser verificable de extremo a extremo a extremo. De nuevo, en las votaciones públicas, pongo la misma imagen de antes, ¿no? Estas propiedades de verificabilidad son fácilmente cumplibles, ¿no? Pues si quieres verificar cómo ha votado, o si tu voto ha sido incluido, etcétera, o si el recuento es correcto, pues si tienes un listado de los votantes y su voto, el sentido del voto, asociados, ¿no?, directamente al votante, pues todas estas propiedades se pueden cumplir fácilmente, pero como hemos dicho antes, mantener el secreto del voto es muy importante, por lo tanto no se pueden cumplir estas propiedades tan fácilmente, ¿no?, como en el voto público, y por eso para cumplirlas lo que hay que aplicar son matemáticas, ¿no? Las propiedades de privacidad y verificabilidad de forma simultánea son importantes para tener un canal de participación robusto y se fundamentan en última instancia en las matemáticas, ¿no? Entonces al final se aplican técnicas criptográficas, matemáticas, que tienen cierta complejidad, pero que por otra parte sí que permiten verificar estas propiedades. Esto ha estado estudiándose en el voto electrónico, cómo cumplir todas estas propiedades de verificabilidad de extremo a extremo por la investigación académica. Lleva más de 30 años estudiándose. Aquí hay una serie de imágenes de criptógrafos que son relevantes en la materia y bueno, ahí nosotros desde Agora Voting y bueno, desde mVotes cumplimos todas estas propiedades, pero también, por ejemplo, en votaciones en papel, si se combinan con sistemas electrónicos, como vemos, por ejemplo, aquí en una papeleta que es en papel impresa, pero tiene una especie de código BIDI, ¿no?, verificable, realmente estas propiedades de verificabilidad, que son muy razonables, el a mí que me demuestren, que decíamos antes, se pueden cumplir en sistemas de voto en papel. Se pueden cumplir, y de hecho, por ejemplo, esta papeleta creo que recordar que era del sistema Pret-a-Voter, que es un sistema de voto en papel, pero verificable mediante sistemas electrónicos, ¿no? Con lo cual es un sistema mixto. Puedes hacer el recuento manual y también lo puedes hacer de forma electrónica, y además, gracias a este sistema electrónico, se cumple la verificabilidad de extremo a extremo. Pero por supuesto, también en sistemas de voto por internet o puramente electrónicos, se pueden cumplir todas estas características de privacidad y verificabilidad, ¿no? En mVotes, por ejemplo, si entráis en mvotes.com, pues tenemos un sistema de voto que podéis utilizar desde ya y se cumplen estas propiedades. Aquí podemos ver el cuadrante de sistemas de voto respecto a la verificabilidad y la privacidad. En la parte de arriba, ¿no?, digamos el extremo superior, tenemos los sistemas donde el voto es privado, donde el voto es secreto. Por un lado, a la izquierda, podéis ver los sistemas no verificables, como los sistemas tradicionales de voto en papel. Y por otra parte, a la derecha, vemos los sistemas criptográficamente seguros, como que pueden ser tanto en papel, como hemos visto antes en Pret-a-Voter, o electrónicos como en mVotes, ¿no? Y esos son, digamos, los sistemas que son privados y verificables. Pero también tenemos sistemas, por ejemplo, que el voto no es secreto, no se cumplen los requisitos de privacidad, pero sí son verificables.
esto es muy sencillo de cumplir, por ejemplo, en las redes sociales con los me gusta o los más unos, en Facebook, en Twitter. Entonces son sistemas donde no hay privacidad, pero sí son verificables, ¿no? Y por último, tenemos sistemas donde no hay privacidad ni son verificables, por ejemplo, que son, digamos, sistemas como redes sociales de tipo Reddit, Slashdot, donde no se ve exactamente, no se puede verificar el voto individual y por tanto ni siquiera son verificables. Y por cierto, tampoco son privados porque no se cifra el voto y no se mantienen una serie de garantías, ¿no? De que, por ejemplo, ni siquiera los administradores equivalentes, ¿no? A los miembros de mesa, etcétera, pueden verificar, pueden saber que el voto, la intención de voto se mantenga secreta, ¿no? Entonces en estos sistemas la intención del voto no se mantiene secreto, en el sistemas tipo Reddit y Slashdot, pero es que además no son verificables. Y como decíamos, en vez de estos sistemas, lo importante es mantener sistemas que por lo menos estén en el cuadrante de arriba, donde se mantenga el secreto del voto, pero ya que estamos, deberían de ser verificables para mantener un canal de participación robusto, porque al final lo que se está intentando es que la legitimidad de una votación no pueda ser cuestionable, ¿no? Y para ello hace falta mantener la privacidad y la verificabilidad de todo el proceso, ¿no? La privacidad significa que nadie pueda averiguar el voto de cualquiera, de nadie, ¿no? Y la verificabilidad, que cualquiera pueda verificar la corrección del recuento y la corrección de la codificación del voto, etcétera, ¿no? Sin privacidad y verificabilidad, pues no hay libertad, porque los votos emitidos con miedo pues no son iguales que cuando hay libertad de voto, ¿no? O incluso podrían no emitirse votos, ¿no? Debido al miedo. Además, sin estos, digamos, requisitos, no habría integridad, no hay garantías de que ante manipulación de terceros, y además todo eso implica que no habría confianza y al final no se reconocería como legítimo el canal, ¿no? Casi se convierte una votación en un sistema podría llegar a convertirse en un sistema de propaganda casi, ¿no? Aquí hay una serie de referencias que hemos utilizado en esta presentación y créditos, ¿no? Y muchas gracias por asistir a esta charla. Joder. Joder, ¿justo se ha apagado? La pantalla. ¿La pantalla?